Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Me siento privilegiado, hermano. Gracias, hermano Tocayo, por darme la oportunidad de predicar el último sábado de este año. Saben, hermanos, que siempre que termina un año, su servidor siempre se pone aparte en un lugar. Y siempre le digo, Señor, ¿cómo fue mi vida este año? ¿Hubo pérdida o hubo ganancia? Porque en la Biblia, hermanos, a veces nosotros no entendemos cómo Dios trabaja a través de la historia o cómo ha trabajado a través de la historia. Y les digo por qué. A veces nosotros vemos las apariencias, pero Dios ve nuestro corazón. Y eso es muy importante para nuestras vidas. Porque la Biblia está llena de hombres y mujeres que se esforzaban pero caían. Que tenían defectos, que tenían virtudes, que tenían aciertos, pero seguían avanzando en el camino de Dios. Y eso a mí me ayudó mucho, hermanos, porque cuando tú y yo entendemos quién es Dios en nuestra vida, yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Porque todas las decisiones que tú hayas tomado en este año que pasó, buenas o malas, en proyectos, en el trabajo, en la familia, hayan sido buenas o malas, todas las cosas que hayas hecho te han venido a bien porque Dios así lo ha hecho. Amén. Y eso es importante. Y les voy a decir por qué. Quiero llevarlos a Marcos, el capítulo 3. El Señor Jesús iba comenzando su ministerio. La nación judía estaba hecha un caos. Habían pasado más de 400 años que no había profeta. Muchas generaciones, 4 generaciones en sí habían pasado. Se habían contaminado con las cosas del mundo. Habían agarrado diferentes doctrinas. Y aunque todos guardaban el sábado, y aunque todos diezmaban, algunos tenían ciertas doctrinas diferentes. Y empezaron a juntarse en grupitos para tener sus doctrinas. Así es que todos se decían los elegidos. Unos se reprendían contra otros, otros se exhortaban. Y la nación judía, que había sido una cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, pasaron 18 siglos y se habían dividido en la época de Jesús. Se habían dividido, aunque todos guardaban el sábado, unos se reprochaban a otros. Yo tengo la mejor doctrina, yo tengo el mejor evangelio, yo guardo esto porque conocí esto. Estaban las filosofías griegas, estaban los epicúreos, estaban muchas cosas alrededor, hermanos. Así es que cada vez la nación judía que Dios la levantó para que fuera la niña de sus ojos, cada vez se estaban separando más de Dios. Así es que cuando llega el Señor Jesús, pues la nación judía estaba dividida. Estaban los celotes, los esenios, estaban los fariseos, los saduceos. Todos ellos eran judíos, pero cada uno tenía algo especial. Y cuando el Señor Jesús llegó, a todos fue y a todos los llamó. Aunque algunos los atacaron a él, pero a todos fue. Y me llama la atención, hermanos, porque cuando vino el Señor Jesús, entraba a la sinagoga y predicaba como quien tiene autoridad. Mas para los judíos y para las otras ramas judías, lo que predicaba Jesús era algo nuevo, porque no lo entendían. Porque los judíos, lejos de ser el gozo de cada sábado, era una tortura. Viene un sábado más a la semana, me siento mal. ¿Por qué? Porque no puedo caminar tantos pasos. Porque los judíos le habían anexado muchas cargas. Porque ellos creían que era lo correcto.
Pero esto, hermanos, y se los voy a compartir, esto que voy a estudiar con ustedes, me cambió la vida a mí y espero que te la cambie a ti también. Marcos capítulo 3, versículo, vamos a ver el versículo 13. Marcos capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Y cuando subió Jesús al monte, llamó así a los que quieren, a los que él quiso, y vinieron a él. Jesús llamó a los que él quiso. Ojo con esto. Y vinieron a él. ¿A quién llamó Jesús? ¿A eruditos? ¿A conocedores de la palabra de Dios? ¿Conocedores de la naturaleza? ¿Sí? ¿A arqueólogos? ¿A quién llamó Jesús? ¿A quién llamó Jesús? Me interesa conocer esto más a fondo. Fíjense cómo el Señor Jesús dejó escrito esto. Dice, llamó a los que él quiso. Versículo 14 dice, y vinieron a él. Y ordenó a 12 para que estuviesen con él. ¿Para qué dice? Para enviarlos a predicar. ¿Y para qué dice más? Hasta ahí. ¿Saben que el Señor Jesús fue a orar al monte? El Señor Jesús siempre se salía de la ciudad y siempre buscaba un tiempo para orar a solas con Dios. Y cuando tuvo ese tiempo, dice la palabra de Dios, que Él llamó a los que Él quiso. Fíjense lo que dice el deseado de todas las gentes. El deseado de todas las gentes, el capítulo, ahorita lo voy a ver por qué. Vamos a ver, aquí está. El deseado de todas las gentes, dice, página 258. Dice que Jesús llamó ¿a quién? A los que Él quiso. Ojo con esto. Dice aquí, el Salvador conocía el carácter de los hombres a quienes había elegido. Wow. ¿Cómo era el carácter de Pedro? Juan, el hijo del trueno. El Señor Jesús conocía el carácter de ellos. Ahora, ¿llenaban los requisitos para predicar el Evangelio de Dios? Pedro era bien tosco, era pescador. Su hermano, los demás también. Así es que si pudiéramos ver los requisitos que se necesita para que vayas y prediques la palabra de Dios, pues creo que los discípulos no tenían ese requisito para poder predicar la palabra de Dios y ser enviados. Pero ojo con esto. Dice, el Salvador conocía el carácter de los hombres que había elegido. Todas sus debilidades y errores estaban abiertos delante de Él. El Señor conocía el carácter de ellos y todas sus debilidades y errores, hermanos, estaban ¿de quién? Delante de Jesús. Si el Señor Jesús hubiera sido como nosotros, yo creo que no hubiéramos escogido a ninguno de los discípulos que acompañaron a Jesús. Por eso me gusta Dios, hermanos. Porque el Señor Jesús conoce tu carácter y el mío. Y el Señor Jesús no te llamó a ti ni me llamó a mí por ser bueno. Ni tampoco porque soy más inteligente. El Señor nos llama porque sabe la condición que tiene este mundo. Desde que Adán y Eva pecaron, la humanidad, dice Romanos, no hay nadie, no hay uno solo. Por cuanto todos pecamos, ¿qué? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, desde que Adán y Eva pecaron, no hay uno solo que diga yo soy mejor que cualquiera. Todos necesitamos y necesitan del poder del Espíritu Santo.
de Dios. Por eso dice aquí, esto me consuela, hermanos. Dice que todas sus debilidades y errores estaban abiertos delante de él. Conocía los peligros que tendrían que arrastrar, la responsabilidad que recaería sobre ellos, y su corazón amaba tiernamente a estos elegidos. ¿A quién escogió, hermanos? Fíjense, aquí en Marcos capítulo 3, versículo 15, Dios les iba a dar un poder. Dice el versículo 15, y que tuviesen poder para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿A quién escogió? A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por sobrenombre Boanerges, que es hijos del trueno, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacob, hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón de Cananita, ¿y a quién más? Muchos dicen que Judas se notó solo. Llamó Jesús a quien quiso, y también a Judas y al otro Judas Iscariote. ¿Llenaban los requisitos, hermanos? No los llenaban. A estos hombres llamó Jesús, hermanos. Y fíjense lo que dice la sierva del Señor. A solas sobre una montaña, cerca del mar de Galilea, pasó toda la noche en oración, y los discípulos dormían. Así es que el Señor Jesús toda la noche estaba orando, y los discípulos cayeron de sueño y estaban hasta roncando. ¿Cómo se siente usted, hermano, cuando le dice a alguien, acompáñame, y esa persona que quieres que te acompañe a cierto lado, dice mi hijo, dice, ay, cómo me da coraje, porque él reparte maseca hasta Manzanillo, hasta aquí la Michoacán, hasta Melaque, aquí en esta zona, pero él se va temprano, a las 5 de la mañana él sale en su camioneta y dice, cómo me da coraje que mi ayudante va a estar roncando. A gusto, dice. Es más, las curvas lo menean y él, a gusto, ¿cómo me da coraje? Quiero frenar la camioneta, quiero darle un codazo, porque bien a gusto. Y cuando llegamos, le digo, ya llegamos, qué bueno, dice, a gusto, porque a veces son 2 horas de camino. Jesús estuvo orando toda la noche. Y dice que encontró a sus discípulos, dormían al pie de la montaña al amanecer. Los llamó así porque tenía algo importante que comunicarle. ¿Saben que el Señor Jesús los llama? ¿Saben cuál era el propósito de Jesús? Llamarlos. Nunca decirles sus defectos. Nunca poner exhibición su carácter. Nunca decirles no puedes, no sirves para nada. El que se encarga de hacer eso en tu vida y en mi vida es el enemigo de Dios. Por eso es que muchos no quieren ser cristianos. La mayoría dice, es que yo no quiero ser cristiano porque le voy a fallar a Dios. Pues sí le vas a fallar. Y lo está diciendo la palabra de Dios, sí le vas a fallar. Por eso dice, Él escoge a quien quiso. ¿Sabes el propósito de estar tú aquí si eres visita y si eres adventista? ¿Sabes cuál es el propósito? Es que Dios te llamó a ti porque Él quiso. No porque el anciano, ni el pastor, ni la iglesia. Él quiso que tú estuvieras aquí. Y no le importa a Dios cómo eres, corajudo, enojón, serio, resentido, como sea. El Señor te está llamando, como a los discípulos. Y vamos a ver qué hizo el Señor con ellos. ¿Cómo describe el Señor esta parte? Dice que Dios toma a los hombres, en el mismo deseo de todas las gentes, tales como son. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo soy yo? Así como son, Dios te llama y te toma. Como estés. No importa en qué condición estás.
Y luego dice, con elementos humanos de su carácter. Fíjense. Y los prepara para su servicio. Ahí es donde el Señor Jesús los llama para hacer una preparación con ellos. Y luego dice, si quieren ser disciplinados y aprender de Él. O sea, el Señor Jesús dice, ven, acompáñame, mírame a mí, conoce mi vida. Yo quiero mostrarte que el cielo y la tierra se unieron a través de mí. Yo quiero mostrarte que el carácter de mi Padre tú lo vas a ver reflejado en mi vida. Cómo trato a mis semejantes, cómo hablé con los que estaban divididos, con los saduceos, con los fariseos, con los elotes, con los esenios, con los prosélitos, cómo yo hablaba con ellos, cómo me comportaba con ellos, porque para mí no hay divisiones, todos están llenos de un carácter desenfrenado, que necesitan conocerme a mí, dice el Señor Jesús, para yo irlos transformando. Y eso es lo bonito de esto, hermanos. Dice, no son elegidos porque sean perfectos. ¿Se dan cuenta? Sino que a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Cristo puedan ser transformados a su imagen. El Señor Jesús los llama y luego dice, ahí mismo en el desierto de todas las gentes, cuando Jesús hubo dado su instrucción a los discípulos, congregó un pequeño grupo alrededor suyo y arrodillándose en medio de ellos, sus manos sobre sus cabezas, ofreció una oración para dedicarlos a la obra sagrada. Así fueron al ministerio evangélico los discípulos del Señor. ¿Sí? Dice que fueron al ministerio evangélico de Dios. ¿Cuánto tiempo pasaron los discípulos con Jesús? ¿Y los discípulos habían sido transformados en ese tiempo? Cuando llegan a arrestar a Jesús, ¿quién sacó la espada? Pedro, y la saca inmediatamente. Jesús dijo, esconde tu espada, porque el que espada mata, la espada muere. El Señor Jesús tenía que irles mostrando y que ellos empezaran a entender cuál era el propósito del plan maravilloso de salvación. Pero eso se requiere tiempo, hermanos. Requiere tiempo. Algunos tenemos 10 años en la iglesia, otros menos, otros más. Pero te digo una cosa, la responsabilidad de Dios la está haciendo cada día a través de la historia. Pero la responsabilidad que te toca a ti y a mí, esa la nos toca a nosotros hacerla. Y necesitamos avanzar en esa parte, porque Dios no la va a hacer. En una ocasión una persona me dijo, ¿por qué se salen de la iglesia, de tu iglesia, amigo? ¿Y qué creen que les contesté yo en aquel tiempo? Yo nomás les dije, ¿por qué les gusta más el mundo? Pero yo no había entendido esto, hermanos. Porque hay muchos hijos de Dios que sufren y luchan por querer transformar sus vidas. Algunos tenemos facilidad para dejar aquello y poder ser transformados. Otros no tenemos esa facilidad y estamos luchando cada día. Y la paciencia de Dios siempre está de nuestro lado. Nos ama, nos quiere y nos dice que podemos ser transformados por medio de Él. Y eso es lo bonito que dice su palabra. Por eso, hermanos, vamos a San Juan capítulo 13. Porque el Señor nos ha de enseñar lecciones que tuvo con sus discípulos. Y esta lección ustedes ya la conocen, pero vamos a anexarle aún más cosas. San Juan capítulo 13 dice 34.
San Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, porque yo os he amado. Así también os améis unos a otros. Y en esto conoceréis que son mis discípulos, si tuvieren ¿qué? Amor los unos por los otros. Ahora yo me pregunto, ¿qué clase de amor estaba diciendo aquí el Señor Jesús a sus discípulos? ¿Se peleaban ellos, sí o no? Sí. Oye, pero ¿por qué te pones a un lado del maestro? Yo quiero estar a un lado. Señor, cuando estés en el reino, busca que esté yo a tu lado. Incluso le dijeron a la mamá, dile a Jesús que podemos estar nosotros, madre, a un lado de él. Estaban peleando siempre ellos. Judas buscando siempre el beneficio propio. Ay, tanto gastó en el perfume que derramó esta mujer. ¿Cuántos denarios son? Hombre, qué desperdicio. Y todos en crítica, todos en problemas. Y el Señor Jesús les dice aquí, un mandamiento nuevo os doy, que os amen unos a los otros. En esto ustedes van a conocer que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Hermanos, ¿qué clase de amor tiene el mundo? Hasta la canción, ay, ¿no? Te amo y te odio. El amor acaba, dice este cantante que murió. Es un amor sucio, es un amor convenenciero, es un amor que no tiene principio ni bases, lo que el mundo ofrece. Y cuando tú y yo venimos al llamado de Dios, venimos con ese concepto del amor. Y a veces podemos tener diferencias entre los hermanos, pero el provecho de nuestro Dios aquí que está haciendo con sus discípulos es que Él está diciendo, si tú quieres ser mi discípulo, necesitas amar con tu semejante. ¿Qué clase de amor es este? Los griegos definieron 3 definiciones del amor, que ya lo conocemos, pero nada más voy a hablar de 2. El amor ágape y el amor filos. Los griegos dijeron, no podemos nosotros amar a mi hijo igual como amo a mi esposa, igual como amo a Dios. Así es que vamos a ponerles nombres a cada uno. Y entonces ellos dijeron, ok, el amor de mi amigo, el amor es un amor diferente. Y así es que le vamos a poner amor filos. Y el amor de Dios, que es incondicional, es diferente a los otros 2. Es el amor ágape. ¿Cuál es el tipo de amor que comenzaron los discípulos a tener? Y por eso es que ellos no entendían cuál era el mensaje que Dios tenía para ellos constantemente. El Señor Jesús los quería ir transformando. Sabía sus deficiencias de carácter, sabía sus luchas, sabía sus problemas, sabía sus dificultades. Pero siempre Él estaba con ellos, instruyéndolos, aconsejándolos. No les reprochaba sus errores. Jesús entendía que ellos tenían errores. Y por eso les dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviesen amor los unos por los otros. Pero ¿cuál era el amor que tenían? Era un amor egoísta. Era un amor ciertamente de fileo, de filos. ¿Sí? Por eso de ahí viene la filantropía. Los filántropos. Porque son los que tienen amor al prójimo, son los que llevan despensa, los que llevan comida, talado, los que llevan ayuda. Eso. De ahí viene. Ese amor está en todos lados. Pero el que Dios quería enseñarles tenía que entrar en un proceso de conocimiento o de entrega con Dios y de constante negación al yo. Y eso se requiere tiempo. Se requiere tiempo para estar. Pero el Señor Jesús nunca desistió con ellos. En el versículo 36 dice algo importante de San Juan 13. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, ¿a dónde voy? No me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. ¿A dónde iba Jesús? Al Calvario. El Señor Jesús iba al Calvario. Todos seguían a Jesús por donde quiera que andaba, pero le dijo el Señor Jesús, a donde yo voy a ir, tú no me vas a seguir.
¿Y qué era el amor que le estaba ofreciendo Pedro a Jesús? ¿Qué dice el versículo 37? Pedro le dijo, ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿Mi vida qué dice? Y Jesús en el 38 le dice, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro no había entendido que necesitaba más relacionarse con Dios. Y ¿saben una cosa, hermanos? ¿Saben una cosa? Jesús les estaba diciendo lo que iba a pasar con ellos. Pero aquí me llama la atención algo, aunque el Señor Jesús sabía que lo iban a abandonar en el momento más crítico de su vida. Dice el deseado de todas las gentes que nunca le reclamó nada a Pedro. Por eso me gusta Dios. Porque hermanos, en nuestra vida cristiana siempre vamos a tener luchas. Siempre vamos a tener dificultades. En donde quiera señalan tus errores, mis errores. Donde quiera, en nuestro trabajo, en nuestra casa, como esposo, como esposa, siempre nos van a decir nuestros errores. Pocas veces nuestros aciertos. Y a veces nos sentimos golpeados por el mundo. Y cuando conocemos a Dios nos sentimos indignos y pareciera que no podemos ser cristianos. Eso es lo que a veces nos sentimos. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que el Señor Jesús, a pesar de sus pleitos de los discípulos, a pesar de su indiferencia de ellos, a pesar de sus caracteres, a pesar de su ambición de ellos, el Señor Jesús estaba con ellos. Y el tipo de amor que ellos tenían no era el indicado para poder trabajar en la obra de Dios. Por eso, hermano, tú estás aquí, yo estoy aquí, y el propósito es ser transformados en la medida en que nosotros vamos conociendo a nuestro Dios personalmente. Eso es. A mí me gusta mucho, hermanos, que Juan el Bautista se refugiaba a solas, platicaba con Dios. Cuando Jeremías, le dice Dios a Jeremías, sal al campo que quiero platicar contigo. Jesús siempre estaba a solas. Dios nunca te reclama nada. Dios nunca te va a reclamar nada. Pero Dios quiere que a través de su relación con Él, tu relación con Él y mi relación con Él, vayamos siendo transformados, hermanos. Ahora, ¿Jesús quedó solo, sí o no, en el Calvario? ¿Cuántos quedaron con Él en la hora de la prueba? Ninguno. Y para allá voy, hermanos. Ninguno quedó, más que Juan. Hemos estado hablando, y el hermano Freddy hace rato habló de lo que nos espera en la hora final de esta historia, de este mundo. El Señor Jesús, así como los discípulos los preparó, así también a ti y a mí nos quiere preparar nuestro Dios. Y con ese amor que tenían los discípulos no fue suficiente, ese amor fileo. No era suficiente para estar listos y preparados en la hora de la prueba. Porque cuando llegó la hora de la prueba, ni uno estaba. Y cuando Jesús iba cargando la cruz, dice el deseado de todas las gentes, que Pedro fue al Getsemaní y lloró, y él estaba viéndolo casi en un rinconcito de una pared, de una barda. Y miraba a Jesús y se escondía, y miraba y se escondía. Porque él pensaba, Pedro, que con la vista le iba a reclamar a Jesús por haberlo negado, por haber renegado de él, por haber jurado que no lo conocía. Y sin embargo, la vista de Jesús fue siempre de ternura y amor. Es más, cuando Jesús sale de la tumba, ¿qué le dice a María? Ve a decirles que desperté y que resucité como les había dicho. Y a Pedro. A ellos. Y entonces Pedro no entendía ese amor. No, era un shock. ¿Por qué si la humanidad te dice esto, el amor de esto? ¿Y por qué este hombre no me reclama, no me dice nada? Sin darse cuenta, Dios estaba preparando a Pedro. Así es que, hermanos, en la manera en que tú aceptas a Dios, Él te escoge a ti. Todo lo que te pasa en tu vida
dale gracias a Dios. Hubo pérdidas de seres queridos, dale gracias a Dios. Hubo pérdidas económicas, dale gracias a Dios. Hubo aciertos, dale gracias a Dios. Porque el Señor está puliendo nuestras vidas, hermanos. Eso es importante. Porque lo que nos espera hacia adelante, lo tenemos que prepararnos cada vez más. Y entonces cuando el Señor Jesús resucita, hermanos. Cuando el Señor Jesús resucita, vamos a San Juan, capítulo 21. Vamos a ir. Si me regalan otros 7 minutitos, ¿sí me regalan? ¿Sí? ¿O quieren que corte? Se los agradezco. 7 minutos. Acá que vamos a comer aquí, en lo que iban a sus casas, me los prestan. Ok. San Juan capítulo 21. San Juan 21. Dice el versículo 5. Entonces Jesús dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, y él les dijo, respondieron, no, y él les dijo, echar la red a la derecha de la barca, y hallaréis entonces, y hallaréis. Entonces echaron, y ya no podían sacar por la multitud de, ¿qué dice? ¿Dónde estaban los discípulos, hermanos? ¿Dónde estaban? Hermanos, ellos creían un concepto, pero se aferraban a no dejar el amor que ellos tenían y el concepto y sus efectos que ellos tenían. Así es que cuando Jesús fue muerto, ¿qué hicieron los discípulos? Inmediatamente se fueron ¿a qué? A su antiguo trabajo. ¿Cuántos nos hemos ido a nuestro antiguo trabajo? ¿Cuánto hemos dejado el evangelio y nos hemos ido porque no llenó nuestras expectativas o porque teníamos un concepto diferente, hermanos? Ahora la pregunta es, ¿Jesús hubiera podido hacer otros discípulos o sacar otros discípulos, sí o no? ¿Saben lo que me gusta de esto? Que Jesús fue a donde estaba Pedro. A donde un día lo había llamado 3 años y medio antes, fue nuevamente a buscarlo, hermanos. No importa que tú vayas a algún lugar, el Señor te va a buscar y te va a traer nuevamente. El problema es, ¿estarás dispuesto a escucharlo? ¿Estarás dispuesto a aceptar? Porque el Señor, su misericordia es grande, pero tiene un límite. Y ahorita el Señor está buscando soldados, hijos suyos, que necesitan moldear o necesitamos moldear nuestra vida, nuestro carácter y entender el amor ágape. Ese amor que necesitamos tanto en nuestras vidas. Con ese amor es con el que nosotros vamos a poder sobrevivir, pasar los momentos críticos que vienen hacia adelante. Yo no les puedo hablar de profecía, hermanos. Yo entendí una cosa. Yo no les puedo hablar de profecía, al menos que entendamos este mensaje primero. ¿Saben por qué? Porque Jesús, cuando vino a ellos, dice en Lucas, no lo voy a leer, Lucas capítulo 24, del 40 al 44, dice que Jesús, cuando los reúne ahí, que come con ellos peces, les empieza a abrir el entendimiento. O sea que Jesús fue con ellos y los buscó a donde estaban. Y entonces empieza a platicar con ellos. Porque estos discípulos en ese momento estaban chasqueados. ¿Te has chasqueado del evangelio? ¿Te has sentido que fue una pérdida de tiempo ser cristiano? No me contestes. Déjame decirte que desde el momento en que tú fuiste llamado por Dios y Él te buscó, no te va a soltar hasta que la gracia se cierre o hasta que tú o yo vayamos al descanso. Todas las decisiones que tú hagas creyendo que son correctas, el Señor las entiende y no te va a juzgar, sino que te va a llamar porque Él ocupa obreros para la hora 11. Él ocupa soldados para lo que viene y que estén preparados para alentarnos unos a los otros. Por eso dice aquí que tuvo hambre y les hizo un pescado ahí.
Y entonces dice el versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, Él es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque estaba desnudo y se echó al mar. Entonces los otros discípulos vinieron a una barca porque no estaban lejos de la tierra, sino a 200 codos, trayendo la red de peces. Y cuando llegaron a tierra, vieron brasas puestas y un pez sobre ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed peces de los que pescaste. O sea, el Señor Jesús calentó la luna. Qué bonito es esto, hermano. A mí me encanta, le voy a decir por qué. Porque a pesar de que estos hombres ya se habían ido, habían desertado, se habían salido del propósito y del mensaje que Dios los había traído, el Señor Jesús va con ellos, trae la leña, les calienta, les pone una alumbrada y les dice, tráiganme los peces, vamos a cocinar, vamos a comer. ¿Saben qué? Yo los entiendo. Y saben, ahora quiero explicarles cómo va a ser este asunto. Y voy a ir aterrizando, hermanos. Vamos más hacia adelante en San Juan capítulo 21, porque ya me está ganando esta parte. Fíjense lo que dice aquí. Dice la palabra de Dios. La muerte del maestro, estoy leyendo deseo de todas las gentes también todavía. La muerte de su maestro no había disminuido su obligación de hacer la obra que les había asignado. Aunque habían de quedar privados de su compañía personal y de los medios de sostén que les proporcionara su empleo anterior, el Salvador resucitado seguiría cuidando de ellos. Ellos creían, se acabó, vámonos a nuestro antiguo trabajo, vámonos a dejar, tengo que comer, ya no trae caso, el evangelio ya salió de mi vida. Ellos pensaban eso, pero el Señor Jesús lo dice. Así es que, hermanos, si tú te escondes como ¿quién se escondió en el Edén? Ahí viene Dios, escóndete, mujer. Adán, ¿dónde estás? Híjole, ya me dio. Señor, es que oí tu voz y estaba desnudo. ¿Quién te dijo? ¿Quién te enseñó? ¿Qué maestro? ¿A qué maestro te has aferrado que te enseña que estabas desnudo? Donde estés, hermano, tú te sales de la iglesia, pero donde estés, el Señor allá te va a ir a buscar. Allá donde estés te va a ir a buscar. No importa lo que estés haciendo, te va a ir a buscar y te va a decir, ¿puedo entrar? El tiempo se acaba. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Y fíjense aquí, ya después de que comieron y cenaron, versículo de Juan 21, dice el versículo 22. Bueno, del versículo, vamos a leerlo un poquito antes, desde el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿qué le dijo? ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Saben qué le está diciendo Jesús? Jesús, ¿eres mi amigo? ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo ahí Pedro? Señor, tú sabes que sí soy tu amigo. Y Jesús le vuelve a decir, ¿eres mi amigo Filus? De esos amigos que cuando hay un problema te vas, como fue cuando yo estaba en la cruz. Y le vuelve a decir, ¿me amas, Pedro? Y el Señor, Pedro le dice, Señor, tú sabes, mi amor es un amor Filus. No creas que soy muy valiente, yo corro a la mera hora de la persecución, yo corro. Y el Señor Jesús le dice, pues así como estás, apacienta mis ovejas. Y luego le vuelve a decir en el otro, le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció y dijo, Señor, otra vez me voy a ir a pescar porque este amor que te tengo es un amor miedoso. Es un amor que en la primera te dejo solo. En la primera te niego. En la primera digo que no soy cristiano. En la primera no
no, mi fe no me fortalece. En cuanto yo no tenga trabajo, en cuanto yo pierda un familiar, yo reniego de ti. Este amor no sirve para nada. ¿Y saben qué le dijo el Señor Jesús? Con ese amor, así te quiero. Necesito que apacientes a mis ovejas. Porque ¿sabes qué? A través del conocimiento y de la unción de mi Espíritu Santo, tú vas a glorificar mi nombre. Porque cuando tú eres joven, te ciñes a ti mismo, andas y te vas donde quieras. Pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras, dando a entender la muerte en la cual iba a morir Pedro. O sea, en otras palabras, el Señor está diciendo: mira, Alejandro, mira, Freddy, mira quien estemos aquí, así te quiero. Apacienta mis ovejas, porque va a llegar el momento que vamos a ser transformados, y ese amor Filus se va a convertir en agape. Y hermanos, eso es lo bonito que dice el Evangelio. ¿Y saben en quién hay poder? En Cristo Jesús. Pero el Señor Jesús dijo: os conviene que yo me vaya. ¿Por qué era necesario que el Señor se fuere? Para preparar ¿qué? Lugar. ¿Y quién iba a quedarse en el lugar de Él? El Espíritu Santo, hermanos. Vamos a Apocalipsis. Hermanos, discúlpenme, pero es el último sábado del año, ¿no? Ténganme paciencia, nada más. Apocalipsis capítulo 1, el versículo de la lección me encantó. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo, vamos a leerlo desde el versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Y luego, ¿qué dice ahí? ¿Y qué más? ¿Y a los quién dice? Hermanos, tenemos todo para ganar. La promesa de Dios dice que vendré otra vez. ¿El Señor va a volver? Amén. ¿Tenemos ese amor que tenía con Pedro? Sí. Pero el Señor dice: así te quiero, te voy a ir transformando poco a poco. Y saben que esos 7 espíritus son los que nos van a dar a nosotros la fortaleza. ¿Quiénes son esos 7 espíritus? Termino con esto. Los 7 espíritus, hermanos, es el Espíritu Santo. Pero habla de 7 porque tiene 7 atributos especial para vencer en tu vida y en mi vida. Vamos a Isaías capítulo 11. Ya con esto ahora sí termino, no disculpen. Dice Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Y saldrá la vara del trono, la vara del tronco de Isaí. ¿A quién se está refiriendo esto? A Jesús. Y un vástago retoña de sus raíces. Y el versículo 2, vienen los 7 espíritus, los atributos del Espíritu Santo para poder vencer y poder transformar este amor Filus al amor ágape que necesitamos para resistir y vencer toda prueba que va a estar delante de nosotros. Versículo 2. Reposará sobre él el espíritu ¿de quién? De Jehová. ¿Espíritu de qué? Sabiduría. ¿Qué más? Inteligencia. ¿Qué más? Consejo. ¿Qué más? Poder. ¿Qué más? Conocimiento. ¿Y qué más? Temor a Jehová. Alabado sea su nombre. No tengas miedo. Dios tiene el control. Así es que, hermanos, déjame decirte algo. Si tú dejas de tener tu relación con Dios, no creas que ya escapaste de Dios. Si tú dejas de venir a la iglesia, no creas que ya escapaste de Dios. El Señor te va a buscar. Todas las decisiones que tú tomes, el Señor las sabe. Pero qué mejor que podamos nosotros
antes de la prueba como la tuvo Pedro, poder venir a Dios y decirle: Señor, ayúdame. Necesito vivir una vida de obediencia. Hermanos, comienza el nuevo año. ¿Quién de nosotros desea este año que haya más ganancia que pérdida? Levante su mano. Que la paz de Dios, que el amor de Jesucristo y la unción del Espíritu Santo nos acompañe en este año 2024. Y que si no hemos convertido el amor Filus al ágape, que este año sea el decisivo. Que el Señor los acompañe, hermanos. Feliz año.